Invité a mi familia a una cena de Navidad inolvidable en el Jardín de los Sabores, el restaurante más exclusivo de Caracas, un lugar donde las luces suaves y el aroma a especias prometían una noche mágica. Había planeado cada detalle con esmero, desde el menú de 5 tiempos hasta la mesa decorada con centros florales que evocaban las Navidades de mi infancia. Pero ese día, mis 3 hijos, con excusas que parecían ensayadas con precisión quirúrgica, me dejaron sola, reunidos en otro lugar sin mí. Me senté en una mesa vacía para 6, con el corazón roto y lágrimas silenciosas, hasta que mi nieto Diego irrumpió en el restaurante, jadeante, con un sobre Manila en la mano. Dentro, una llave y una prueba de ADN que destaparon un abismo de secretos que mi familia había tejido durante años. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y déjame saber desde qué ciudad me lees, para ver hasta dónde ha viajado mi relato. Pasé 3 días enteros sumergida en los preparativos, para lo que esperaba fuera nuestra primera gran cena de Navidad en años. No era solo una comida, era un intento desesperado por reconstruir los lazos familiares que se habían deshilachado con el tiempo. La reservación en el Jardín de los Sabores, un restaurante enclavado en el corazón de las Mercedes, costó 1.200.000 bolívares por una mesa para 6. No era una suma insignificante, especialmente en la economía incierta de Venezuela, pero a mis 68 años había aprendido que el tiempo con la familia valía más que cualquier precio, o al menos eso quería creer. La ironía me golpeaba como una corriente fría. Estaba poniendo todo mi esfuerzo en reunir a personas que, durante el resto del año, apenas reconocían mi existencia, tratándome como una sombra molesta en sus vidas ocupadas. Mi esposo, Antonio, había fallecido hacía 6 meses, y su ausencia hacía que las fiestas navideñas se sintieran como un peso aplastante. Sin él, mi apartamento en Los Palos Grandes, con sus paredes llenas de fotos de tiempos más felices, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Necesitaba a mi familia a mi alrededor. Necesitaba sentir que aún tenía un lugar en sus vidas, que todavía importaba. Había soñado con esta cena durante semanas, imaginando risas, historias compartidas, el tintineo de copas y la calidez de estar juntos. Elegí el menú con cuidado. Arepas rellenas de reina pepiada, hallacas con su masa perfectamente sazonada, pernil jugoso, ensalada de gallina y un flan de coco que sabía que les encantaría. Todo estaba planeado para evocar las Navidades de nuestra infancia en el interior, cuando la familia aún se sentía como un refugio. Esa mañana, me preparé con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Elegí un vestido azul oscuro, uno que Antonio siempre decía que hacía que mis ojos brillaran como el cielo de una noche despejada en Mérida. Me puse el collar de perlas que me regaló en nuestro 40 aniversario, un regalo que había guardado con cuidado en una caja de terciopelo. Mis manos temblaban mientras lo abrochaba, y me dije que era emoción por la noche que se avecinaba, aunque en el fondo sentía una punzada de ansiedad. Había algo en el aire, una tensión que no podía nombrar, como el silencio antes de una tormenta en los llanos. Las llamadas comenzaron alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando me alistaba para salir al restaurante. La primera fue de mi hija mayor, Laura. Su voz, empalagosa como el papelón con limón que solía pedir de niña, sonó a través del teléfono. «Mamá, lo siento muchísimo, pero Valentina se enfermó de repente. Tiene fiebre, y no queremos arriesgar a todos. ¿Entiendes, verdad?» Valentina, mi nieta menor, era mi alegría, aunque apenas la veía. Laura siempre tenía una excusa para mantenerla lejos. «Claro, cariño», respondí, mi voz más frágil de lo que quería. «¿Necesitas algo? ¿Puedo pasar por la farmacia o...?» No, tranquila, lo manejaremos. Te llamo después, ¿sí?» Para reprogramar. Reprogramar. La palabra sonaba tan fría, como si una cena familiar fuera un trámite administrativo que podía posponerse sin consecuencias. 20 minutos después, llamó mi hijo Andrés. «Mamá, estoy atascado en la oficina. Un negocio importante se está cayendo,
y tengo que quedarme a arreglarlo. Ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. Los negocios de Andrés siempre eran más importantes que su madre, una constante en los últimos 30 años. ¿Y Carolina con los niños?, pregunté, refiriéndome a su esposa y mis otros nietos. Están con Laura, ayudando con Valentina. No es nada planeado, solo unas horas para mantener a los niños ocupados mientras está enferma. Algo frío se asentó en mi estómago, como si hubiera tragado un sorbo de café amargo. ¿Están todos juntos? Silencio al otro lado. Bueno, sí, pero no es nada formal, mamá. Solo unas horas. Nada formal. Claro. La última llamada fue de mi hijo menor, Felipe. Su excusa fue la más elaborada, casi como un guión de telenovela. Mamá, el carro se me descompuso en la autopista hacia Valencia. La grúa no llegará en horas. Estoy varado. Lo siento mucho. La próxima vez, te prometo. Me quedé sentada en la sala, aún con el vestido azul, mirando el teléfono como si pudiera darme respuestas. 3 hijos, 3 excusas, todas entregadas en menos de una hora. La coordinación era tan precisa que casi parecía una coreografía cruel. Podía imaginarlos comparando notas, asegurándose de que sus historias no se contradijeran, riéndose de mi credulidad mientras planeaban su noche sin mí. A pesar del dolor que comenzaba a apretarme el pecho, decidí ir al restaurante. Había pagado la reservación y el vestido ya estaba puesto. Quedarme sola en mi apartamento, rodeada de fotos de Antonio sonriendo en la playa de Choroní o en el mercado de San Cristóbal, se sentía peor que enfrentar la humillación de estar sola en público. Así que tomé mi bolso, respiré hondo y manejé hasta las Mercedes, con las calles de Caracas brillando bajo las luces navideñas que intentaban disfrazar la realidad de una ciudad cansada. El Jardín de los Sabores era un oasis de elegancia en medio del caos caraqueño. Las paredes estaban decoradas con murales que evocaban los paisajes de los Andes, y el aroma a especias y carne asada llenaba el aire. Las mesas estaban llenas de familias celebrando, sus risas y conversaciones creando una sinfonía que me hacía sentir aún más sola. La recepcionista, una joven con una sonrisa amable pero ojos llenos de lástima, me acompañó a mi mesa para 6. ¿Prefiere una mesa más pequeña, señora?, preguntó con suavidad, como si temiera herirme más. No, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Déjela como está. Me senté en el centro de la mesa vacía, rodeada de sillas que parecían burlarse de mi soledad. Pedí una botella de Carmener, el vino favorito de Antonio, su sabor robusto y cálido recordándome las noches que pasábamos en el porche de nuestra casa en el Hatillo, hablando de todo y nada. El mesero, un hombre de mediana edad con una discreción profesional, no comentó que estaba bebiendo sola, y se lo agradecí en silencio. Ordené entradas que no podía pagar. Tequeños crujientes, una ensalada de palmito, un ceviche de pescado fresco. Luego un plato principal de asado negro, con la esperanza de llenar la mesa con comida, ya que no podía llenarla con personas. El punto de quiebre llegó cuando vi a una familia en la mesa de al lado. 3 generaciones, desde un abuelo con cabello blanco, hasta un niño pequeño que reía mientras jugaba con una servilleta. La abuela estaba en el centro, claramente adorada, sus hijos y nietos pendientes de cada palabra que decía. Me recordaron a las Navidades en mi infancia, en una casa humilde en Barquisimeto, cuando mi madre preparaba hallacas y mi padre tocaba el cuatro mientras cantábamos aguinaldos. Las lágrimas comenzaron a caer, primero silenciosas, luego incontrolables, deslizándose por mis mejillas mientras intentaba secarlas con la servilleta de tela. Me sentía como una intrusa en un mundo que ya no me pertenecía, una mujer que había gastado su vida intentando mantener unida a una familia que no la quería. Estaba perdida en mi dolor cuando escuché pasos rápidos, casi frenéticos, que atravesaban el restaurante. Levanté la vista y vi a Diego, mi nieto de 17 años, irrumpiendo por la puerta principal. Su rostro estaba enrojecido por el frío de la noche caraqueña, su cabello oscuro desordenado, su chaqueta mal abotonada como si hubiera salido corriendo sin mirar atrás.
«Abuela Elena», gritó, su voz resonando en el restaurante, haciendo que varios comensales giraran la cabeza. Se abrió paso entre las mesas, ignorando las protestas del maître, hasta llegar a mí. En su mano sostenía un sobre manila, grueso y de aspecto oficial, que parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. «Diego». Me levanté confundida, mi corazón latiendo con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué haces aquí? ¿No estás con tu mamá y los demás?» Él respiraba con dificultad, como si hubiera corrido desde Chacaíto hasta las Mercedes. Sus ojos brillaban con lágrimas que luchaba por contener. Y había algo en su expresión, una mezcla de enojo y determinación, que me recordó dolorosamente a Antonio cuando defendía algo en lo que creía. «Tenía que encontrarte, abuela», dijo, su voz quebrándose como si las palabras fueran demasiado pesadas. «No podía dejar que siguieran haciéndote esto». «¿Haciendo qué, pequeño? ¿De qué hablas?» Diego miró alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo, y luego fijó sus ojos en el sobre. «Están todos juntos, abuela, en la casona de los Valles, a 3 calles de aquí. Lo planearon desde hace semanas». Mis piernas flaquearon, y me dejé caer en la silla, el mantel blanco frente a mí ahora manchado con gotas de vino derramado. «¿Planearon qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Diego apretó la mandíbula, un gesto que me trajo recuerdos de Antonio enfrentándose a un cliente difícil en su taller de carpintería. «La cena no era el plan principal», dijo. «Te querían fuera del camino esta noche porque...» Levantó el sobre, sosteniéndolo como si fuera una granada. «Por esto». Miré el sobre como si pudiera quemarme las manos. «¿Qué es, Diego?» «Es del abogado de abuelo Antonio. Llegó a casa de mamá hoy. Es su testamento, abuela. ¿Y hay algo más?» Se sentó en la silla junto a mí, la que debería haber ocupado Laura, y puso el sobre en la mesa entre nosotros. Sus manos temblaban, y noté que sus nudillos estaban enrojecidos, como si hubiera golpeado algo en su furia por llegar hasta mí. «Me obligaron a ir con ellos a la casona», explicó, su voz baja pero cargada de emoción. «Dijeron que era una reunión familiar para hablar de tu futuro, de cómo cuidarte ahora que el abuelo no está. Pero cuando el abogado comenzó a leer...» Hizo una pausa, mirando la mesa como si buscara las palabras correctas. «Todo es tuyo, abuela. La casa en el Hatillo, las inversiones, las cuentas de ahorro, todo. El abuelo lo dejó todo para ti». El restaurante pareció desvanecerse a nuestro alrededor, las risas de las otras mesas convirtiéndose en un zumbido distante. «Eso es maravilloso, pequeño», dije, tratando de aferrarme a algo positivo en medio de la confusión. «Pero, ¿por qué eso los molesta tanto?» Diego bajó la voz aún más, como si temiera que las paredes escucharan. «Porque han estado diciendo a todos, incluyéndome, que el abuelo iba a dejarles la mayor parte. Mamá planeaba remodelar la casa de El Hatillo, convertirla en una especie de mansión moderna. Tío Andrés quería usar las inversiones para expandir su negocio de importaciones. Tío Felipe iba a vender parte de los activos para pagar sus deudas de juego». Mi boca se secó, y sentí un nudo en la garganta que hacía difícil tragar. «¿Desde cuándo saben del testamento?», pregunté. «Meses», respondió Diego en voz baja. «Tal vez más. Mamá recibió una copia preliminar hace 3 meses, y desde entonces han estado planeando cómo quedarse con todo». Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos con una mezcla de dolor y resolución. «Pero hay más, abuela. Hay algo en este sobre que no quieren que veas». Sacó un fajo de papeles que parecían resultados de laboratorio, con gráficos y términos científicos que no entendía del todo. «Es una prueba de ADN, abuela», dijo, su voz apenas audible. «El abuelo la mandó a hacer antes de morir». Tomé los papeles con manos temblorosas, tratando de descifrar las columnas de números y porcentajes. Pero algunas cosas eran claras. La prueba comparaba el ADN de Diego con el de mi familia, y los resultados eran inequívocos. «No entiendo», susurré, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar la verdad. Diego respiró hondo,
como si necesitara reunir todo su coraje. No soy tu nieto biológico, abuela Elena. No soy hijo biológico de mamá. Ella me adoptó cuando tenía 2 años, pero nunca te lo dijo. Ha estado usándome todos estos años para sacarte dinero a ti y al abuelo, fingiendo que era de la familia. Los papeles se deslizaron de mis manos, cayendo al suelo con un susurro. La copa de vino que había olvidado en la mesa se volcó, el líquido rojo extendiéndose por el mantel blanco como una herida abierta. Todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vida, mi lugar en el mundo, se desmoronaba como una casa de naipes en un vendaval. Pero al mirar a Diego, este chico que había corrido por las calles de Caracas, sorteando el tráfico y la inseguridad de la noche, para encontrarme y decirme la verdad, sentí algo nuevo surgir entre las ruinas. Había elegido la honestidad por encima de las mentiras que lo habían sostenido por 15 años. Había elegido arriesgarlo todo para protegerme. Y en ese momento, supe que, aunque no compartiéramos sangre, él era más familia que cualquiera de los que me habían abandonado esa noche. Diego, dije, mi voz temblando pero firme. No importa lo que diga ese papel. Eres mi nieto en todos los sentidos que cuentan. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento vi al niño pequeño que solía correr a mis brazos cuando llegaba a mi casa, buscando el amor que su madre nunca supo darle. Diego me ayudó a levantarme y me acompañó al baño del restaurante, donde me eché agua fría en la cara, intentando calmar el torbellino de emociones que me consumía. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer que parecía mayor que sus 68 años, con el maquillaje corrido por las lágrimas y arrugas que parecían más profundas bajo la luz tenue. Pero mis ojos, esos ojos que Antonio siempre decía que brillaban como el cielo de Mérida, tenían algo nuevo. Una chispa de determinación. Una claridad que no había sentido en años. Me estaba despertando, y aunque dolía, también era liberador. De vuelta en la mesa, insistí en que Diego comiera algo. Había pedido suficiente comida para 6, y no quería que se desperdiciara. Mientras él tomaba un trozo de pan y un poco de ceviche, me contó toda la historia, su voz ahora más firme, como si compartir el secreto lo aliviara de un peso que había llevado demasiado tiempo. La oficina del abogado no era como esperaba. Comenzó, mirando el pan como si contuviera las respuestas a sus propios recuerdos. El señor Gómez tenía un escritorio enorme de caoba, con pilas de libros legales y un aire de seriedad que me puso nervioso. Mamá, tío Andrés y tío Felipe estaban sentados en unas sillas de cuero, muy confiados, como si ya supieran que iban a heredar. Mamá incluso llevaba un vestido nuevo, uno de esos que cuestan lo que un mes de sueldo. Me serví otra copa de Carmenère, mis manos más estables ahora, aunque el nudo en mi estómago seguía ahí. ¿Desde cuándo sabían de la lectura del testamento?, pregunté. Diego suspiró, dejando el pan a un lado. Mamá recibió la llamada hace 3 semanas. Hizo todo un drama, diciendo lo triste que era tener que lidiar con los asuntos del abuelo, pero se le notaba la emoción. Hablaba de la casa en el Hatillo como si ya fuera suya, diciendo que necesitaba una remodelación completa, que quería convertirla en algo espectacular, con piscina nueva y una terraza moderna. Hasta mencionó contratar a un arquitecto famoso de Caracas. La casa en el Hatillo. Recordé el día que Antonio y yo la compramos, hace 30 años, cuando aún soñábamos con un retiro tranquilo. Habíamos pasado veranos enteros allí, pintando las paredes nosotros mismos, plantando flores en el jardín, nadando en la piscina bajo el sol ardiente. Era nuestro refugio, el lugar donde planeábamos envejecer juntos, donde imaginábamos a nuestros nietos corriendo por el césped. La idea de Laura destrozándola, convirtiéndola en una vitrina de su ego, me revolvía el estómago como si hubiera comido algo podrido. ¿Qué pasó en la oficina del abogado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Diego tomó un sorbo de agua, sus manos aún temblando ligeramente. El señor Gómez empezó a leer el testamento, y al principio todo parecía normal. Dejó pequeñas donaciones a caridades locales,
como el Hospital Infantil de San Bernardino y una fundación para niños de Petare. También dejó algunos objetos personales, el reloj de papá para Andrés, los aretes de perlas de mamá para Laura, un juego de ajedrez antiguo para Felipe. Pero luego llegó a lo importante: la casa en el Hatillo, las inversiones, las cuentas de ahorro. Todo, absolutamente todo, iba para ti. Me imaginé la escena como si estuviera allí. Mis 3 hijos, sentados en esas sillas de cuero, sus sonrisas confiadas desvaneciéndose como el sol detrás de las montañas de Ávila. La cara de mamá se puso blanca como el papel, continuó Diego. Tío Andrés se puso de pie y empezó a discutir con el abogado, diciendo que debía haber un error, que el abuelo les había prometido cosas, que había hablado de dividir las inversiones para sus negocios. Tío Felipe solo se quedó sentado, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué dijo el abogado?, pregunté, mi voz más firme ahora, alimentada por una chispa de indignación. Fue muy profesional, pero no se dejó intimidar, respondió Diego. Dijo que el testamento era claro, que se había actualizado 6 meses antes de que el abuelo muriera y que no había lugar para interpretaciones. Todo es tuyo, abuela, con una excepción. Si algo te pasa, todo se divide entre los nietos, saltándose completamente a mamá, tío Andrés y tío Felipe. Eso sonaba exactamente a Antonio. Siempre había sido protector, siempre pensando en cómo cuidarme, incluso cuando yo no veía la necesidad. Ahora, desde el más allá, seguía asegurándose de que estuviera a salvo. Pero luego el señor Gómez sacó otro sobre, continuó Diego, su voz bajando como si temiera que alguien en el restaurante pudiera escuchar. Dijo que el abuelo dejó instrucciones específicas de abrirlo solo si alguien intentaba cuestionar el testamento o las relaciones familiares. Nadie esperaba eso, y vi cómo mamá y los tíos intercambiaban miradas nerviosas, como si supieran que algo malo venía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, un tamborileo que resonaba en mi pecho. ¿La prueba de ADN?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, asintió Diego, sus ojos fijos en la mesa. El señor Gómez explicó que el abuelo estaba preocupado por cosas que había escuchado en reuniones familiares, conversaciones sobre dinero, planes que hacían a tus espaldas. Quería estar seguro de quién era realmente familia. Recordé las últimas cenas familiares antes de que Antonio muriera. Había estado más callado de lo habitual, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada palabra. Pensé que era el cansancio del cáncer, la quimioterapia agotándolo. Pero ahora me daba cuenta. Estaba observando, escuchando, viendo cosas que yo, en mi confianza ciega, no había notado. Entonces, el abogado abrió el sobre en la sala, dijo Diego. Los resultados mostraron que no estoy relacionado biológicamente con nadie en esa familia, ni con mamá, ni con los tíos, ni contigo. También había una carta de un investigador privado que el abuelo contrató. ¿Un investigador privado?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Sí, confirmó Diego. Mamá había mentido sobre mi adopción durante 15 años. La historia que contó, que yo era hijo de una prima lejana que murió en un accidente de carro en la carretera a Puerto La Cruz, era completamente inventada. Me adoptó informalmente de una madre adolescente que no podía quedarse conmigo. No hay lazos de sangre con tu familia, abuela. Me recosté en la silla, sintiendo como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Todo encajaba ahora, pero de una manera que dolía más de lo que podía expresar. ¿Por qué mentiría sobre eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Diego soltó una risa amarga, un sonido que no debería salir de un chico de 17 años. Dinero, abuela. Siempre ha sido por el dinero. Mamá descubrió hace mucho que tú y el abuelo eran débiles ante historias tristes, especialmente si involucraban niños. Así que creó la historia perfecta. El sobrino huérfano que necesitaba un hogar amoroso, alguien que podían salvar. Las piezas encajaban como un rompecabezas cruel. Todas esas veces que Laura llamó pidiendo ayuda con los gastos de Diego,
uniformes escolares, equipos para sus clases de arte, campamentos de verano, tutorías para matemáticas. Cada vez escribí cheques sin dudar, feliz de darle a mi nieto las oportunidades que creía que merecía. ¿Cuánto crees que sacaron de nosotros a lo largo de los años?, pregunté, temiendo la respuesta. Diego miró el sobre, como si los números estuvieran grabados en su memoria. El informe del investigador tenía detalles. Solo por mis gastos, escuela, ropa, actividades, facturas médicas, probablemente fueron cerca de 20 millones de bolívares en 15 años. Pero eso no incluye lo demás. ¿Qué demás?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Diego dudó, sus ojos llenos de un dolor que no debería llevar un chico tan joven. Las veces que mamá decía que tenías problemas de memoria y necesitabas ayuda con tus finanzas. Los préstamos que tío Andrés pedía para sus negocios, que nunca devolvía. Las deudas de juego de tío Felipe, que siempre presentaba como emergencias familiares. Cada revelación era como un puñal, cortando más profundo en la imagen que tenía de mi familia. Han estado planeando esto durante años, abuela, dijo Diego. Décadas incluso. Mamá me entrenaba antes de cada visita a tu casa o la del abuelo. Me decía qué decir, cómo actuar agradecido, cómo mencionar cosas que necesitabas sin que pareciera que lo pedía. Me enseñó a hacerte sentir importante, generosa, como si ayudarme fuera una forma de demostrarte su amor. La idea de este niño siendo usado como una herramienta para manipularnos me llenaba de una furia que apenas podía contener. Miré a Diego, este joven que no era mi nieto de sangre, pero que había arriesgado todo para venir a mí con la verdad. ¿Qué pasó después de la lectura del testamento?, pregunté. Se volvieron locos, respondió, su voz llena de desprecio. Mamá empezó a gritar que debía haber un error, que el abuelo estaba senil cuando escribió el testamento, que no podía ser legal. Tío Andrés estaba al teléfono con su abogado antes de que siquiera saliéramos de la oficina, buscando formas de impugnar todo. Tío Felipe no paraba de repetir, esto no es justo, como si fuera un niño al que le quitaron un juguete. ¿Y tú?, pregunté, mi corazón apretándose al pensar en él atrapado en medio de esa tormenta. Diego me miró directamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y determinación. Estaba sentado allí, escuchando todo, pensando en todas las veces que me abrazaste y me dijiste que me querías. En las tarjetas de cumpleaños con billetes doblados dentro. Los regalos de Navidad que sé que no podías permitirte. La forma en que siempre preguntabas por mis notas, mis dibujos, mis amigos, como si realmente te importara. Y me di cuenta de que, aunque no seamos familia de sangre, has sido más abuela para mí que cualquiera en esa sala ha sido familia. Se me cerró la garganta, y las lágrimas volvieron a mis ojos. Diego, murmuré, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Ni siquiera notaron cuando me fui, continuó. Estaban muy ocupados planeando cómo impugnar el testamento, cómo probar que el abuelo no estaba en sus cabales, cómo conseguir lo que creen que merecen. Mamá ya hablaba de contratar a su propio abogado, alguien que pudiera arreglar esto. Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro. Tomé el metro desde Chacaíto y corrí las últimas 8 calles hasta aquí. No podía dejar que siguieran haciéndote esto, abuela. Ya has estado sola demasiado. Miré a Diego al otro lado de la mesa, su rostro serio aún enrojecido por la carrera a través de la noche fría de Caracas. Por primera vez en meses, sentí algo más que dolor, esperanza. Tal vez la familia no se trataba de sangre, sino de quién aparecía cuando más lo necesitabas, de quién elegía estar a tu lado a pesar de las consecuencias. Pero mientras apretaba su mano, no podía sacudirme la sensación de que las revelaciones de esa noche eran solo el comienzo. Si mis hijos habían mentido sobre Diego durante 15 años, ¿qué más habían ocultado? Y más importante aún, ¿qué estarían dispuestos a hacer para quedarse con el dinero de Antonio? El trayecto en taxi desde Las Mercedes hasta mi apartamento en Los Palos Grandes fue silencioso, ambos perdidos en nuestros pensamientos.
Las calles de Caracas pasaban como un borrón de luces navideñas y edificios desgastados, un contraste que siempre me había parecido un reflejo de mi propia vida. Momentos de brillo rodeados de sombras. Diego sostenía el sobre Manila en su regazo, como si temiera que pudiera desaparecer, sus dedos apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Cada pocas calles me miraba con una expresión preocupada, como si temiera que de repente lo viera como parte de la traición de su madre. «Puedes quedarte esta noche», le dije al llegar al edificio, mi voz firme pero suave. «Mañana resolveremos el resto». Asintió, un destello de alivio en sus ojos. «Mamá debe estar preguntándose dónde estoy». «Que se pregunte», respondí. Y por primera vez esa noche sentí un atisbo de control. Dentro de mi apartamento, el aire olía a café y a los jazmines que había plantado en el balcón, un aroma que siempre me recordaba a mi infancia en Barquisimeto. Preparé té de manzanilla en la vieja tetera de Antonio, el sonido del agua hirviendo llenando el silencio. Diego se sentó en la mesa de la cocina, sus hombros relajándose por primera vez desde que lo vi en el restaurante. Bajo la luz suave de la lámpara, parecía tan joven, demasiado joven para llevar el peso de los secretos que había guardado. «¿Desde cuándo lo sabías?», pregunté, colocando una taza frente a él. «De no estar relacionado con nosotros, quiero decir». Diego envolvió sus manos en la taza caliente, mirando el vapor como si pudiera leer su pasado en él. «Lo sospechaba desde hace años», admitió. «Pero solo lo confirmé esta noche. Siempre había cosas que no cuadraban. Cosas pequeñas al principio, pero que se fueron acumulando». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. «Cosas médicas, sobre todo. Cuando tenía 12 años, necesitaron operarme de apendicitis. Los doctores en el hospital de Chacao seguían preguntando por el historial médico familiar, y mamá se ponía nerviosa. Inventaba historias diferentes. A veces decía que mis padres biológicos murieron demasiado jóvenes para saber sus historiales. Otras veces decía que heredé cosas de tu lado de la familia, como mi cabello oscuro o mi altura. Pero sus historias nunca eran consistentes, y yo empecé a notar las discrepancias. Pensé en todas las veces que miré a Diego, y noté lo diferente que era de nosotros. Su cabello oscuro, casi negro, cuando todos en la familia éramos rubios o castaños claros. Su altura, que lo hacía destacar en las fotos familiares, cuando nosotros éramos de estatura promedio. Su talento artístico, que lo llevaba a llenar cuadernos con dibujos de paisajes andinos y retratos de la gente que veía en las calles de Caracas, cuando nadie más en la familia podía dibujar ni una línea recta. Y luego estaba cómo hablaba de mi adopción cuando pensaba que no la oía. Continuó Diego. Estaba al teléfono con tío Andrés o tío Felipe, y yo escuchaba fragmentos de conversaciones, cosas como «mientras no lo descubra» o «está funcionando mejor de lo que planeamos». Siempre me pareció extraño, pero no entendía qué significaba. «Eso debe haber sido aterrador para un niño», dije, mi corazón apretándose al imaginarlo intentando descifrar esas palabras. «Era más confuso que aterrador al principio», admitió Diego. «No entendía qué planeaban o por qué importaba si descubría lo de mi adopción. Muchos niños son adoptados, ¿no? Pensé que tal vez era algo que no querían que supiera por vergüenza o algo así. Pero al crecer, empecé a notar el patrón». «¿Qué patrón?», pregunté, inclinándome hacia adelante, la taza de té olvidada en mis manos. Diego tomó un sorbo, sus ojos fijos en la mesa. «Cada vez que tú y el abuelo eran generosos, cada cheque de cumpleaños, cada regalo de Navidad, cada vez que pagaban algo que yo necesitaba, mamá tenía esa mirada satisfecha, como si hubiera ganado un juego. Y siempre se aseguraba de que te llamara para agradecerte personalmente, entrenándome en qué decir para hacerte sentir bien por ayudar. Me decía cosas como, dile que te compraste los zapatos que tanto querías, o menciona que estás emocionado por el campamento de verano. Todo era calculado. Mi corazón dolía al pensar en este niño,
apenas un pequeño cuando empezó todo esto, siendo usado como una herramienta para manipular a las personas que lo amaban. ¿Entendías lo que pasaba?, pregunté. No realmente, no hasta que fui mayor, respondió. Cuando era pequeño, pensaba que así funcionaban las familias, que todos los niños tenían que ganarse el amor de sus abuelos siendo buenos y diciendo las cosas correctas. Pero a los 13 o 14, empecé a prestar más atención a cómo mamá hablaba del dinero, cómo elegía el momento perfecto para pedir ayuda, justo después de una visita donde yo había sido el centro de atención. Cómo me llevaba cuando quería pedirte algo a ti o al abuelo. Me usaba como palanca emocional, abuela. Exacto, dije, la ira creciendo en mi pecho como una tormenta. Me hacía usar el uniforme escolar cuando visitábamos si quería hablar de costos de matrícula. Se aseguraba de que mencionara si necesitaba ropa nueva o equipos para mis clases de arte. Incluso me decía que pusiera cara triste si iba a pedir dinero para alguna emergencia. Puse la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en la cocina silenciosa. Eso es despreciable, dije, mi voz temblando de rabia. Lo peor es que realmente amaba pasar tiempo contigo y con el abuelo, dijo Diego, sus ojos llenándose de lágrimas. Esos sentimientos no eran falsos, aunque las circunstancias estuvieran manipuladas. Ustedes eran los únicos adultos en mi vida que parecían preocuparse por lo que yo pensaba o sentía, no solo por lo que podía hacer por ellos. Me preguntaban por mis dibujos, por mis sueños, por las cosas que me hacían feliz. Mamá nunca lo hacía. Para ella, yo era solo una herramienta. Eso rompió algo dentro de mí. Este chico había estado hambriento de afecto genuino, atrapado en un juego que no entendía, usado por la persona que debería haberlo protegido. Diego, quiero que sepas que nuestro amor por ti nunca dependió de si eras biológicamente nuestro, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con volver. Siempre fuiste nuestro nieto, y siempre lo serás. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido toda la noche, y por un momento, parecía el niño pequeño que corría a mis brazos con un dibujo torpe en las manos. Esperaba que fuera cierto, abuela, dijo, pero no estaba seguro. He pasado años preguntándome si aún me querrías si supieras la verdad. Ahora lo sabes, dije, alcanzando su mano a través de la mesa. Nos sentamos en un silencio cómodo por unos minutos, el peso de la verdad asentándose entre nosotros como el polvo después de una tormenta. Pero Diego no había terminado. Hay algo más que debo contarte de esta noche, dijo, su voz más baja, como si temiera lo que venía. Algo que pasó después de salir de la oficina del abogado. ¿Qué?, pregunté, mi estómago apretándose de nuevo. No fui directamente a buscarte, admitió. Primero volví a casa de mamá en Chacao para tomar algunas cosas. Pensé que podría evitar la confrontación, desaparecer por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. Pero cuando llegué, ellos ya estaban allí, y estaban planeando algo. La forma en que dijo «planeando» me hizo estremecer, como si estuviera a punto de revelar algo aún más oscuro. ¿Qué clase de plan?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Diego dejó la taza, sus manos temblando ligeramente. Estaban en una llamada en conferencia con un abogado que conoce tío Andrés, alguien con experiencia en casos de herencias. Discutían cómo impugnar el testamento, pero no solo por la competencia mental del abuelo. Quieren cuestionar mi derecho a cualquier herencia, diciendo que soy un heredero fraudulento. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Significa que planean arrojarme bajo el autobús para salvarse, dijo Diego, su voz llena de una amargura que no debería pertenecer a alguien tan joven. Quieren argumentar que, como no soy realmente familia, cualquier regalo o dinero que tú y el abuelo me dieron fue obtenido bajo falsas pretensiones. Creen que si prueban fraude, pueden anular partes del testamento y quedarse con más. La crueldad de la idea me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a destruir a un chico de 17 años, alguien a quien habían criado, solo para asegurar su parte del dinero. Se pone peor, abuela.
continuó Diego, sus ojos fijos en la mesa. También hablaban de declararte incompetente. ¿Qué? Exclamé, mi voz saliendo más alta de lo que esperaba. Tío Andrés decía que tu mal juicio, al seguir apoyándome después de saber la verdad sobre mi adopción, podría ser evidencia de incapacidad mental. Creen que si prueban que no estás apta para manejar tu herencia, pueden nombrarse tus tutores legales y controlar el dinero. Sentí las paredes del apartamento cerrándose sobre mí, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mis propios hijos no solo estaban dispuestos a robarme, sino a despojarme de mi autonomía, mi dignidad, mi vida. ¿Vieron que los escuchabas?, pregunté, temiendo la respuesta. No, dijo Diego. Estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta, escondido detrás de un montón de ropa que estaba empacando. Pero oí suficiente para saber que se reunirán con el abogado mañana por la mañana para empezar el proceso. Mamá hablaba de encontrar doctores que testifiquen sobre tu estado mental, diciendo que has estado confundida últimamente. Tío Felipe investigaba leyes de tutela en su teléfono, buscando precedentes legales, y tío Andrés ya calculaba cómo dividir la herencia una vez que tuvieran el control. ¿Y qué pasa contigo en su plan?, pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. La sonrisa de Diego fue amarga, demasiado madura para su edad. Me convierto en la víctima de la que te están protegiendo, dijo. El estafador que manipuló a una pobre anciana para sacarle dinero. Planean presentarse como los hijos amorosos que descubrieron el fraude y salvaron a su madre de más explotación. La crueldad de su plan era como un veneno, extendiéndose por mi cuerpo, dejando un rastro de incredulidad y dolor. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Lo hermoso de tocar fondo, me di cuenta, es que dejas de temer caer. Mis hijos habían mostrado ser capaces de cualquier traición, cualquier crueldad, con tal de satisfacer su codicia. No les quedaba nada por quitarme, excepto mi dignidad, y eso no lo tendrían. Diego, dije, mi voz más firme que nunca esa noche. ¿Qué te parece ayudarme a vencerlos en su propio juego? Por primera vez desde que irrumpió en el restaurante, Diego sonrió, una sonrisa llena de esperanza y determinación que iluminó su rostro como el sol sobre los llanos. Me sentiría como si por fin alguien en esta familia estuviera luchando, dijo. Bien, respondí, alcanzando el directorio de Antonio, un cuaderno gastado lleno de números que había acumulado a lo largo de los años. Mañana visitaremos al señor Gómez nosotros mismos, y luego iremos a la casa en el Hatillo para ver qué otras sorpresas dejó tu abuelo. No le dije a Diego que ya estaba formando un plan en mi mente, uno que le daría a mis hijos exactamente lo que merecían sin necesidad de rebajarme a su nivel. Antonio siempre había estado 3 pasos adelante de todos, un estratega silencioso que planeaba en las sombras. Si lo conocía bien, esta herencia era solo el comienzo de la protección que había construido para mí. Era hora de descubrir qué más había planeado. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en meses, como si el sol que entraba por las ventanas de mi apartamento hubiera disipado una niebla que llevaba años cubriéndome. Diego aún dormía en el sofá, envuelto en una manta vieja de Antonio que olía ligeramente a madera y lavanda, su rostro relajado en un sueño profundo que parecía casi pacífico. Preparé café en la vieja cafetera italiana de Antonio, el aroma llenando la cocina y trayendo recuerdos de mañanas en las que él y yo nos sentábamos a planear nuestro día mientras el sol despuntaba sobre Caracas. Llamé a la oficina del señor Gómez en cuanto abrió, a las 8 en punto. «Señora Mendoza», dijo su secretaria con una calidez que me reconfortó. El señor Gómez esperaba su llamada. ¿Pueden venir esta mañana? Tiene documentos adicionales que su esposo dejó con instrucciones específicas. ¿Más documentos? Antonio realmente había pensado en todo, como siempre. Diego se despertó mientras me vestía, frotándose los ojos como un niño pequeño, y por un momento vi al pequeño que Laura trajo por primera vez hace tantos años, un niño dulce e inseguro que siempre buscaba complacer a todos. «¿Cómo estás?», le pregunté, ajustándome un chal que Antonio me había comprado en un mercado en Mérida.
Como si hubiera dormido por primera vez en años, respondió, y supe exactamente qué quería decir. La verdad, aunque dolorosa, tenía una forma de liberar, de dejar espacio para algo nuevo. Tomamos un taxi hasta la oficina del señor Gómez, un edificio modesto en el centro de Caracas, con paredes desgastadas por el tiempo pero una atmósfera de seriedad y confianza. Gómez debía tener cerca de mi edad, con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina y la paciencia de alguien que había pasado décadas navegando las tormentas familiares. «Señora Mendoza», dijo, levantándose al vernos entrar, «y tú debes ser Diego. Tu abuelo hablaba de ti a menudo». Diego pareció sorprendido, su rostro iluminándose por un momento. «¿Lo hacía?», preguntó, como si no pudiera creer que alguien tan importante como Antonio hubiera pensado en él. «Oh, sí», respondió Gómez, sonriendo con calidez. «Estaba muy preocupado por tu bienestar. De hecho, es parte de por qué estamos aquí hoy». Nos indicó que nos sentáramos en unas sillas frente a su escritorio, y noté que Diego se sentaba más erguido, como si estuviera listo para enfrentar lo que venía. Su esposo dejó instrucciones específicas sobre materiales adicionales para compartir si alguien intentaba impugnar el testamento o cuestionaba relaciones familiares, explicó Gómez, sacando un sobre manila más grueso que el que Diego me había dado la noche anterior. Estos documentos no se incluyeron en la lectura formal porque Antonio esperaba que no fueran necesarios. Pero tras lo que pasó anoche con sus otros hijos, creo que es hora de que los vea. Mis manos temblaban al abrir el sobre, el papel crujiendo bajo mis dedos. Dentro había un tesoro de pruebas, fotografías, estados de cuenta bancarios, registros telefónicos, transcripciones de conversaciones grabadas, cada una más reveladora que la anterior. Antonio contrató a un investigador privado hace 18 meses, explicó Gómez, su voz calmada pero cargada de significado. Sospechaba de las solicitudes financieras de sus hijos, de las historias que le contaban para justificar el dinero que pedían. Quiso entender qué estaba pasando realmente. La primera fotografía mostraba a Laura saliendo de un spa de lujo en las Mercedes, con una bolsa de diseñador en la mano y una sonrisa satisfecha. La fecha indicaba que fue tomada 3 días después de que me llamó llorando, diciendo que no podía pagar los útiles escolares de Diego. Me dijo que estaba trabajando turnos extra como enfermera para llegar a fin de mes, susurré, mi voz temblando de incredulidad. La siguiente foto era de Andrés, en un restaurante caro en Altamira, rodeado de clientes con botellas de champán en la mesa. El recibo adjunto mostraba una cuenta de más de 500,000 bolívares, pagada el mismo día que me pidió 1,000 para gastos médicos de emergencia de uno de sus hijos. Pero los estados de cuenta eran lo que realmente contaban la historia, página tras página de depósitos de Antonio y míos, seguidos de transferencias inmediatas a tiendas de lujo en el Sambil, reservas en resorts en Los Roques, compras de carros importados. Ningún bolívar que les dimos para emergencias había ido a emergencias. Todo había sido un espejismo, una mentira cuidadosamente construida para mantenernos dando más. «Hay más», dijo Gómez con suavidad, su voz llena de compasión. «Grabaciones de audio. Antonio las grabó con el conocimiento de sus hijos, aunque ellos no sabían que las estaba grabando. Empezó a insistir en poner las reuniones familiares en altavoz, diciendo que su audición empeoraba y necesitaba el volumen, pero en realidad estaba documentando todo. Me entregó un pequeño dispositivo digital con audífonos y mis manos temblaron al ponérmelos. Esta conversación tuvo lugar 6 semanas antes de que Antonio falleciera», explicó. Sus hijos pidieron una reunión para discutir sus necesidades de cuidado futuro. Presioné play y la voz de Laura sonó clara y nítida, como si estuviera en la habitación. «Mamá está más olvidadiza, papá. Nos preocupa que viva sola en ese apartamento en Los Palos Grandes. No es seguro». «A mí me parece bien», respondió Antonio, su voz cansada pero firme, como siempre que sospechaba que alguien intentaba manipularlo. «Bueno, ¿no te parece confundida porque estás con ella todo el tiempo?»,
intervino Andrés, su tono suave pero calculado. Pero cuando la visitamos, repite cosas. Olvida conversaciones que hemos tenido. Hice una pausa en la grabación, mirando a Gómez con confusión. No repito cosas, dije. Mi memoria está perfectamente bien. Siga escuchando, dijo Gómez, su expresión triste pero decidida. La voz de Felipe entró entonces. Si algo te pasa, papá, necesitamos asegurarnos de que mamá esté protegida. Tal vez deberíamos involucrarnos más en sus finanzas ahora, mientras estás aquí para ayudar con la transición. ¿Qué tipo de involucramiento?, preguntó Antonio, su tono endureciéndose. Laura respondió: cosas básicas. Tal vez añadir a uno de nosotros a sus cuentas bancarias. Darnos poder notarial para emergencias. Sabes lo abrumadoras que pueden ser las decisiones financieras para mujeres de su edad. ¿Mujeres de mi edad? Tenía 67 años, no 90. Había manejado las finanzas de nuestra casa durante décadas, equilibrando presupuestos incluso en los peores años de inflación en Venezuela. Ella es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos, dijo Antonio con firmeza, y podía imaginarlo sentado en su sillón favorito, con los brazos cruzados, y esa mirada que decía que no toleraría tonterías. Claro, por ahora, respondió Andrés con suavidad, como si estuviera calmando a un niño. Pero hablamos de ser proactivos, de planificar el futuro. Y, honestamente, papá, algo del dinero que gastan parece innecesario. ¿Cómo qué?, preguntó Antonio, su voz ahora peligrosa. Como todo lo que gastan en Diego, saltó Felipe. Lo queremos, pero no es realmente familia, y lo que gastan en él podría ir a cuidados a largo plazo para mamá. Mi sangre se heló. Diego, sentado a mi lado, se quedó completamente inmóvil, su rostro pálido como si lo hubieran golpeado. La voz de Antonio era un gruñido ahora. Diego es absolutamente familia, y lo que gastamos en él no es de su incumbencia. Papá, sé realista, dijo Laura, su tono meloso pero cargado de veneno. Es un niño adoptado que pronto tendrá 18 y estará fuera de nuestras vidas. El dinero que están poniendo en su fondo universitario podría pagar un buen centro de cuidado para mamá cuando llegue el momento. La grabación continuó por 20 minutos más, mis hijos delineando un plan meticuloso para despojarme de mi autonomía, pintándome como una mujer frágil y confundida que necesitaba su protección. Cada palabra estaba envuelta en un tono de amor y preocupación, pero era una actuación, una fachada diseñada para engañar a Antonio. Cuando la grabación terminó, me quedé en silencio, los audífonos aún en mis oídos, el peso de la traición asentándose como una losa. Gómez me entregó un pañuelo, sus ojos llenos de empatía. Hay 12 grabaciones más como esta, dijo. Cada una muestra un patrón de sus hijos intentando controlar sus finanzas mientras socavaban su competencia ante los ojos de su esposo. Pero Antonio lo vio todo. Estaba furioso. Fue cuando contrató al investigador y comenzó a planear protegerla. Sacó otro documento, un análisis financiero detallado de cada bolívar que Antonio y yo habíamos dado a nuestros hijos en los últimos 15 años. El número al final de la página me dejó sin aliento. 85 millones de bolívares. Casi 100 millones, susurré, mi voz temblando de incredulidad. Dinero que se suponía era para emergencias, facturas médicas, educación, necesidades básicas. El investigador rastreó a dónde fue realmente, dijo Gómez, pasando a otra página. Vacaciones de lujo en Los Roques, ropa de diseñador de boutiques en Altamira, carros importados, renovaciones de casas, tratamientos de spa en las Mercedes, electrónicos de alta gama. Sus hijos han vivido un estilo de vida muy por encima de sus medios, financiado completamente por su generosidad. Diego habló por primera vez desde que llegamos, su voz baja pero llena de rabia contenida. Nunca estuvieron en apuros, ni siquiera cerca. Gómez asintió, y han estado planeando quedarse con la herencia desde hace años. El investigador encontró cadenas de correos electrónicos entre sus hijos, desde hace 5 años, discutiendo cómo administrar mejor el dinero de sus padres y cómo dividir los activos una vez que Antonio ya no estuviera.
Me entregó un último documento, más grueso que los demás. Este es el más importante, dijo. Es un plan detallado que Antonio creó para lo que pasaría si sus hijos intentaban impugnar el testamento o cuestionaban su competencia mental. El documento se titulaba Protocolo de Protección para Elena Mendoza y tenía 15 páginas de planificación legal meticulosa. Antonio había anticipado cada movimiento que mis hijos podrían hacer y había creado contramedidas para cada uno. Le dio múltiples formas de protegerse, explicó Gómez. Protecciones legales, financieras e incluso de seguridad personal. Pero lo más importante es esto. Señaló una cláusula cerca del final. Cualquier heredero que impugne el testamento o intente declararla incompetente pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia y su parte va directamente a usted. Si intentan pelear, lo pierden todo. Antonio se aseguró de eso. Miré a Diego, que leía por encima de mi hombro, sus ojos abiertos de asombro. Su abuelo pensó en todo, dijo Gómez, su voz llena de admiración. Pero hay una cosa más. Dejó una carta para usted, para abrirse solo después de ver todas estas pruebas. Me entregó un sobre sellado, con la letra cuidadosa de Antonio. Para mi amada Elena, cuando estés lista para contraatacar. Mis manos temblaron al sostenerlo, sabiendo que dentro estaban las palabras de un hombre que me había amado más de lo que nunca comprendí. Antonio no solo me había dejado una herencia, me había dado las herramientas para recuperar mi vida, para proteger a quienes realmente importaban, como el joven sentado a mi lado, que había arriesgado todo por la verdad. El viaje a la casa en el Hatillo fue un recorrido de 2 horas a través de carreteras sinuosas, cada curva trayendo recuerdos de los 30 años que Antonio y yo pasamos construyendo nuestra vida allí. Diego y yo viajamos en silencio, el paisaje cambiando de los edificios grises de Caracas a los verdes exuberantes de las colinas. Recordé la primera vez que vimos la propiedad, una casa modesta pero llena de potencial, con un porche que daba a una piscina rodeada de jardines. Habíamos pasado veranos enteros renovándola, pintando las paredes de un blanco cálido, plantando bugambillas y orquídeas, nadando bajo el sol ardiente de agosto. Era nuestro refugio, nuestro sueño de un retiro tranquilo. Y ahora, saber que era mío por completo, gracias a Antonio, lo cambiaba todo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Diego mientras girábamos hacia el camino de grava que llevaba a la casa. No creo que nerviosa sea la palabra, respondí, mirando la casa que se alzaba ante nosotros, sus persianas azules brillando bajo el sol. Creo que estoy lista. La casa era exactamente como la dejamos antes del diagnóstico de Antonio. Las mismas persianas pintadas a mano, el mismo porche envolvente donde pasábamos noches hablando bajo las estrellas, las mismas jardineras que pronto necesitarían nuevas flores. Pero había una nueva energía en el aire, una sensación de que este lugar, ahora más que nunca, era mío para reclamar. Diego me ayudó con la llave que Gómez nos había dado. Una nueva, no la vieja que siempre usábamos, como si Antonio hubiera querido marcar este nuevo capítulo. Dentro, la casa olía a lavanda de los saquitos que dejaba en los cajones, mezclada con el aroma del abrillantador de madera que Antonio insistía en usar. «Es hermosa, abuela», dijo Diego, mirando la sala principal con su chimenea de piedra y las paredes llenas de libros y fotos de nuestra vida juntos. «Entiendo por qué mamá quería renovarla. Tu madre quería destrozarla», corregí, mi voz firme. Siempre decía que era muy anticuada, muy pequeña, muy tranquila. Quería convertirla en una vitrina para presumir, algo que no tiene nada que ver con lo que este lugar significa. Caminé lentamente por la casa, mis dedos rozando los muebles que Antonio y yo elegimos juntos. La mesa de comedor donde celebrábamos cumpleaños, el sillón donde él leía sus biografías históricas, el marco de una foto de nosotros dos en la playa de Choroní, riendo bajo el sol. Pero fue en el estudio de Antonio donde encontré lo que había dejado para mí. La habitación parecía intacta, como si él pudiera entrar en cualquier momento.
su escritorio cubierto de crucigramas sin terminar, sus lentes de lectura doblados sobre una biografía a medio leer, una taza de café vacía que aún llevaba la marca de sus dedos. Pero en el centro del escritorio había un sobre que no estaba allí antes, con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. «Esto es», susurré, mis manos temblando al tomarlo. Diego se quedó en la puerta, dándome espacio, mientras me sentaba en la silla de Antonio y abría el sobre. Dentro había 3 hojas de su papelería color crema, cubiertas con la escritura que conocía tan bien como la mía. Si lees esto, significa que nuestros hijos te han mostrado quiénes son realmente, y has visto lo que yo vi durante años. Lo siento, mi amor. Siento que hayas tenido que descubrir su verdadera naturaleza de esta manera, en un momento en que el dolor de mi ausencia ya es suficiente. Siento no haberte protegido de este dolor mientras estaba contigo. Pero quiero que sepas que cada decisión sobre nuestra herencia, cada precaución que tomé, cada documento que preparé, todo fue por amor a ti. No por enojo hacia ellos, aunque Dios sabe que estaba furioso por cómo te trataron. Fue por amor a ti y por la determinación de que nunca estuvieras a su merced. Sé que crees que fallaste como madre. Lo dijiste tantas veces a lo largo de los años, especialmente después de encuentros difíciles con Laura, Andrés o Felipe. Te culpabas por su egoísmo, por su sensación de merecimiento, por su frialdad hacia ti. Pero Elena, mi amor, no fallaste. Ellos lo hicieron. Les diste todo lo que un padre debe dar: amor incondicional, apoyo constante, guía paciente, oportunidades que muchos niños en este país nunca tendrán. Sacrificaste tus propios sueños para ayudarlos a alcanzar los suyos. Trabajaste turnos extra en la clínica para pagar sus colegios privados, renunciaste a viajes y lujos para que tuvieran lo que necesitaban, y nunca los hiciste sentir culpables por la carga que representaban. El problema nunca fue tu amor, Elena. El problema fue que ellos aprendieron a ver tu amor como una debilidad, tu generosidad como algo a lo que tenían derecho, tu perdón como permiso para lastimarte una y otra vez. Lo vi suceder gradualmente, como una enfermedad que se propaga lentamente. Cada vez que los sacabas de problemas financieros que ellos mismos crearon, las deudas de juego de Felipe, los negocios fallidos de Andrés, las emergencias de Laura que nunca eran reales, aprendían que podían seguir pidiéndote más. Cada vez que los perdonabas por faltar a tus cumpleaños, a nuestras cenas de aniversario, a los momentos que importaban, aprendían que no había consecuencias por tratarte mal. Y cada vez que justificabas su comportamiento ante tus amigas, diciendo que estaban ocupados o estresados, ellos aprendían que podían seguir empujando los límites de tu bondad. Debí intervenir antes. Debí insistir en que dejáramos de habilitarlos hace años, cuando vi las primeras señales de su codicia. Pero sabía cuánto los amabas, cuánto te dolería enfrentarlos. No podía soportar ser el hombre que te obligara a elegir entre tu esposo y tus hijos. Así que me quedé callado, y vi cómo te rompían el corazón una y otra vez. Pero cuando comenzaron a hablar de manejar tus finanzas, de cuestionar tu competencia mental, de tratarte como si ya no fueras capaz de tomar decisiones, no pude seguir callado. Las cosas que decían cuando pensaban que no escuchaba, cómo hablaban de ti como si fueras un obstáculo en su camino hacia el dinero, me hicieron darme cuenta de que eran capaces de cualquier cosa, incluso de destruirte para conseguir lo que querían. Así que hice mis planes, no para castigarlos, aunque Dios sabe que lo merecen, sino para protegerte. Cada bolívar que te dejé es tuyo para que hagas lo que desees. Cada protección legal que puse en marcha está ahí para asegurar tu independencia, para garantizar que nadie pueda quitarte el control de tu vida. Cada prueba que reuní, las grabaciones, los estados de cuenta, los correos, está ahí para defenderte si intentan pintarte como incompetente. Pero más que eso, Elena, quería que entendieras algo fundamental. No eres responsable de sus decisiones. No estás obligada a sacrificar tu paz por su codicia. No tienes que prenderte fuego para mantenerlos calientes. La mujer con la que me casé hace 45 años era fuerte, independiente,
capaz de cualquier cosa que se propusiera. Recuerdo cuando negociaste el precio de esta casa en el Hatillo, cuando convenciste al banco de darnos un préstamo en los peores años de crisis, cuando criaste a 3 hijos mientras trabajabas jornadas interminables. Esa mujer sigue ahí, Elena. Lo único que cambió con los años es que dejaste que otros te convencieran de que eras menos de lo que eres. Pero esa mujer sigue viva, esperando permiso para defenderse. Considera esta carta tu permiso. Diego es un buen chico, Elena. Sé que no es nuestro nieto biológico, pero ha mostrado más lealtad y amor por nuestra familia que nuestros propios hijos jamás han demostrado. Lo vi en la forma en que te miraba cuando eras la única que se interesaba por sus dibujos, en cómo se iluminaba cuando le contabas historias de nuestra juventud. Si decides mantenerlo en tu vida, tienes mi apoyo completo. Si él elige quedarse contigo en lugar de con ellos, creo que ambos estarán mejor. He dejado fondos adicionales en una cuenta separada para su educación, no porque lo merezca por sangre, sino porque lo ha ganado siendo la persona que nuestros nietos nunca aprendieron a ser. La información de la cuenta está en la caja fuerte detrás de mi diploma. La combinación es tu cumpleaños, como siempre. También hay algo más en la caja fuerte que quiero que tengas: la escritura de un terreno junto a esta casa. Lo compré hace 5 años, pensando en construir una casita de huéspedes algún día, un lugar donde pudiéramos recibir a amigos o donde nuestros nietos pudieran quedarse cuando nos visitaran. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para nuestro 50 aniversario. No llegaremos a esos 50 años juntos, pero quiero que lo tengas. Construye algo hermoso allí, Elena. Algo que sea completamente tuyo, un reflejo de la mujer que eres, no de lo que otros quieren que seas. Los niños intentarán volver a tu vida cuando se den cuenta de que no pueden romper el testamento. Se disculparán, harán promesas, jurarán que han cambiado. Usarán cualquier palanca emocional que crean que funcionará. Culpa por romper la familia, preocupación por tu salud, afirmaciones de que solo intentaban protegerte. No les creas. Las personas capaces de la manipulación y traición que te han mostrado no cambian solo porque sus planes fallan. Volverán por la misma razón de siempre, porque quieren algo de ti, ya sea dinero, control o la satisfacción de verte ceder una vez más. Pero ya no les debes nada, mi amor. Ya les diste más de lo que cualquier madre debería tener que dar. Has pagado sus errores, sus deudas, sus ambiciones, con tu tiempo, tu energía, tu corazón. El resto de tu vida es tuyo para vivirla como quieras. Espero que elijas ser feliz. Espero que viajes a esos lugares de los que hablamos, las playas de Choroní, los picos nevados de Mérida, los mercados coloridos de San Cristóbal. Espero que te consientas como pasaste toda tu vida consintiendo a otros. Espero que te rodees solo de personas que te amen por quien eres, no por lo que puedes darles. Y espero que sepas, cada día, cuánto fuiste amada. No solo por mí, aunque te amé más de lo que nunca encontré palabras para expresar, sino por todos cuya vida tocaste con tu bondad, tu generosidad, tu enorme corazón. Eres suficiente, Elena. Siempre lo has sido, y mereces cada cosa buena que la vida tiene para ofrecer. Todo mi amor, siempre y para siempre. Antonio Pede. La bodega de vinos está surtida con ese Carmener que amas. Puede que me haya ido, pero sigo cuidándote. Las lágrimas corrían por mi rostro por 3ª vez esa noche, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de sentirme vista y amada de una manera que había olvidado que era posible. Diego había entrado silenciosamente al estudio y estaba sentado frente al escritorio, sus propios ojos húmedos. «Realmente te amó», dijo suavemente, su voz llena de asombro. «Realmente lo hizo», respondí, doblando la carta con cuidado y sosteniéndola contra mi pecho. Antonio había tenido razón en todo. Miré alrededor del estudio, la caja fuerte detrás del diploma de Antonio, las ventanas con vista al jardín que ahora era mío por completo. Por primera vez desde su muerte,
Sentí su presencia no como una pérdida, sino como un regalo. Seguía protegiéndome, guiándome, amándome. «Vamos», le dije a Diego, levantándome con una energía que no había sentido en meses. «Veamos qué más nos dejó tu abuelo, pero primero tengo unas llamadas que hacer». 3 llamadas, para ser exactos, a 3 personas que estaban a punto de aprender que su madre no era la mujer débil y manipulable que creían. Era hora de mostrarles con quién habían estado lidiando todos estos años, y de demostrarles que el amor de Antonio, incluso desde el más allá, era más fuerte que su codicia. 6 meses después, estaba de pie en el porche de la casa en el Hatillo, viendo a Diego cruzar el escenario en su ceremonia de graduación del liceo local. Había decidido transferirse para su último año, diciendo que quería un nuevo comienzo, pero ambos sabíamos la verdad. Quería quedarse conmigo, y yo quería que se quedara. La casita de huéspedes que Antonio había soñado estaba casi terminada, emergiendo del terreno junto a la casa principal, como una joya en medio del jardín. Diego la había diseñado él mismo, cada línea y cada color, reflejando su talento artístico, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz de las montañas y una pequeña terraza que miraba hacia la piscina. Sería su espacio cuando se fuera a la universidad en el otoño, pero también su hogar para volver cuando quisiera, porque esta casa, este lugar, ahora era nuestro hogar, un refugio que habíamos reclamado juntos. Las 3 llamadas que hice desde el estudio de Antonio fueron breves, directas y definitivas, como cortes limpios de un bisturí. Cada una marcó el final de 40 años de ser dada por sentada, manipulada y tratada como un medio para un fin en lugar de una madre. Laura, fiel a su estilo, usó las lágrimas como arma. «Mamá, no puedes hablar en serio», sollozó a través del teléfono. «Somos familia. Las familias se perdonan, se quieren, se apoyan. ¿Cómo puedes hacernos esto?» «Tienes razón», respondí, mi voz fría pero firme. «Las familias se perdonan, pero también se tratan con respeto. Y tú dejaste de hacer eso hace años, Laura. Elegiste mentirme, usarme, planear contra mí. Esto no es un castigo, es una consecuencia». «Pero ¿y Diego?», insistió, su voz subiendo de tono. «No puedes robarme a mi hijo». «No estoy robando a nadie», dije. «Diego tiene 17 años. Es lo bastante mayor para elegir dónde quiere vivir, con quién quiere estar. Y ha elegido quedarse con la persona que realmente lo ama, no con alguien que lo usó como una herramienta para sus propios fines». La línea quedó en silencio, y supe que mis palabras habían dado en el blanco. Andrés intentó con enojo, su táctica habitual cuando las cosas no salían como quería. «Esto es ridículo, mamá», gruñó. «Estás dejando que ese chico te envenene contra tus propios hijos. ¿No ves lo que está haciendo? Está manipulándote para quedarse con todo». «Lo que veo», respondí, mi voz afilada como una navaja, «es a un joven que me mostró más honestidad y lealtad en un día que tú en 40 años. Lo que veo es a alguien que corrió por las calles de Caracas para encontrarme cuando estaba sola y con el corazón roto, en lugar de conspirar con abogados para robar mi herencia. Lo que veo, Andrés, es a un hombre que pensó que podía seguir usándome sin consecuencias. Y estás equivocado». Felipe fue el más honesto, probablemente porque siempre había sido el peor mentiroso de los 3. «Mira, mamá», dijo, su voz llena de un cansancio que casi parecía arrepentimiento. «Tal vez manejamos mal las cosas, tal vez nos equivocamos, pero seguimos siendo tus hijos. No puedes cortarnos de tu vida así, como si no significáramos nada». «Puedo», dije, mi voz firme como el acero. «Y lo estoy haciendo». Hicieron su elección cuando decidieron mentirme, robarme, planear declararme incompetente para quedarse con el dinero de su padre. Hicieron su elección cada vez que me trataron como un medio para un fin en lugar de una madre. Ahora vivan con las consecuencias de esas elecciones. En los meses que siguieron, lo intentaron todo para volver a mi vida. Enviaron flores con tarjetas escritas a mano, llenas de disculpas que sonaban ensayadas.
Aparecieron en la casa en el Hatillo sin avisar, con sonrisas falsas y promesas de cambio. Laura incluso trajo a Valentina una vez, pensando que ver a mi nieta menor debilitaría mi resolución, que me haría ceder al peso de la culpa. Pero había aprendido algo crucial de la carta de Antonio. No era responsable de arreglar relaciones que otros habían roto. No estaba obligada a seguir sacrificándome por personas que nunca habían valorado lo que les di. Diego, por otro lado, floreció de una manera que nunca había visto. Sin la presión constante de ser una herramienta de manipulación, se convirtió en el joven extraordinario que siempre había sido debajo de la fachada que su madre le había impuesto. Era divertido, con un sentido del humor seco que me recordaba a Antonio en sus mejores días. Era considerado, siempre preguntando por mi día, recordando pequeños detalles como mi amor por el café de la mañana o mi pasión por las orquídeas. Era creativo, llenando cuadernos con dibujos que capturaban la belleza de las montañas de El Hatillo o los rostros de las personas que encontraba en el mercado. Y era sorprendentemente sabio para sus 17 años, con una claridad sobre la vida que me hacía sentir que, en cierto modo, él me estaba enseñando a mí. Fue aceptado en una escuela de arte en Caracas con una beca parcial, y el fondo educativo que Antonio había dejado cubriría el resto. Pero más que eso, Diego se convirtió en la familia que siempre había soñado tener. Alguien que estaba presente porque quería, no porque esperaba algo a cambio. Alguien que me abrazaba solo por el placer de hacerlo, no porque estuviera buscando un cheque o un favor. La casita en el terreno junto a la casa principal fue su regalo de graduación, pero también el mío para mí misma. Por primera vez en mi vida, había construido algo que era completamente mío, desde los cimientos hasta el tejado, un espacio que existía exactamente como yo quería que existiera. «Abuela Elena», llamó Diego desde el jardín, donde estaba ajustando los muebles nuevos del porche que habíamos elegido juntos en una tienda en Chacao. Llegó la señora Rojas. Carmen Rojas era nuestra vecina más cercana, una viuda de mi edad con una risa contagiosa y un amor por la jardinería que rivalizaba con el mío. Se había convertido en una amiga inseparable en los últimos meses, alguien con quien podía compartir el peso de lo que había descubierto sin temor a ser juzgada. Fue la primera persona a la que le conté sobre la carta de Antonio, y lloró conmigo, sus brazos rodeándome como si fuéramos hermanas. «Elena», dijo Carmen, subiendo los escalones del porche con un paquete envuelto en papel de colores. «Traje un regalo de graduación para Diego. No podía dejar pasar la ocasión». «No tenías que hacerlo, Carmen», dije, sonriendo por primera vez ese día. «Claro que sí», respondió, guiñándome un ojo. «Es familia». Familia. La palabra tenía un nuevo significado ahora. No se trataba de sangre, de apellidos compartidos o de lazos biológicos. Se trataba de las personas que aparecían por ti, que te elegían, que te trataban con respeto y bondad sin esperar nada a cambio. Diego abrió el regalo de Carmen, sus ojos iluminándose al ver un juego de materiales de arte. Lápices de carbón, acuarelas, un cuaderno de dibujo de alta calidad, cosas que había admirado en una tienda en Chacao pero que nunca habría pedido. «Es demasiado», dijo, su voz llena de asombro, pero Carmen lo desestimó con un gesto. «Tonterías. Serás un artista famoso algún día, y quiero poder decir que te conocí cuando eras solo un chico con sueños grandes». La sonrisa de Diego era tan brillante que parecía iluminar el porche. Y en ese momento, supe por qué me había enamorado de este joven que no era mi nieto de sangre, pero que sentía más como tal que cualquier pariente que hubiera tenido. Pasamos la noche en el porche, los tres viendo el atardecer pintar las montañas de El Hatillo con tonos dorados, rosados y violetas. Diego dibujaba en su nuevo cuaderno, capturando la silueta de las colinas contra el cielo. Carmen y yo hablamos de nuestros jardines, de los libros que estábamos leyendo, de las pequeñas alegrías de nuestras vidas tranquilas. Era una escena sencilla, pero para mí era todo lo que siempre había querido. Un hogar lleno de amor genuino, de risas que no escondían agendas, de personas que estaban allí porque querían estarlo.
Justo cuando el sol se escondió detrás de las montañas, un carro entró al camino de grava. Mi estómago se tensó por instinto. 6 meses de paz me habían entrenado a sospechar de visitantes inesperados, a esperar otro intento de mis hijos por manipularme. Pero era solo el doctor Pérez, que venía a revisar la presión arterial de Carmen, parte de su rutina semanal. Se había convertido en una adición inesperada a nuestra pequeña familia elegida, quedándose a menudo a cenar después de sus visitas, trayendo historias de su práctica médica y un humor seco que me recordaba tanto a Antonio, que a veces me sorprendía sonriendo sin darme cuenta. «¿Cómo está nuestro graduado?», le preguntó a Diego, sentándose en la cuarta silla que habíamos añadido al porche solo para él. «Oficialmente libre del liceo desde esta mañana», respondió Diego sonriendo. «Y oficialmente aterrado por la universidad». «Bien», dijo Pérez con una chispa en los ojos. «Estar un poco asustado significa que estás prestando atención. La vida es demasiado grande para enfrentarla sin un poco de miedo». Conforme avanzaba la noche, nuestro grupo creció, como solía suceder en el Hatillo. José, de la ferretería local, llegó con el buzón que Diego había encargado para la casita, un diseño personalizado con sus iniciales y una pintura de un paisaje andino que él mismo había dibujado. Ana, de la librería en Chacao, trajo una botella de vino para celebrar la graduación de Diego y se quedó a cenar, compartiendo historias de los clientes excéntricos que visitaban su tienda. Esta era mi vida ahora, no el gran círculo social que mis hijos pensaban que debía querer, con fiestas ostentosas y nombres importantes, sino algo mucho mejor. Una comunidad de personas que se preocupaban genuinamente, que aparecían porque querían, no porque estaban obligados o buscaban algo a cambio. Era una vida construida no sobre la sangre, sino sobre la elección, sobre el amor que se da libremente y se recibe con gratitud. Cada persona en ese porche, desde Carmen con su risa cálida hasta José con sus historias exageradas del mercado, era un recordatorio de que la familia que había perdido no era la única que podía tener. Y en el centro de todo estaba Diego, el joven que sin compartir una gota de mi sangre, se había convertido en el corazón de mi hogar. Mientras la noche se asentaba, las estrellas comenzaban a salpicar el cielo sobre el Hatillo, reflejándose en la superficie tranquila de la piscina. El aire olía a jazmín y a la tierra húmeda del jardín, un aroma que siempre me transportaba a los días en que Antonio y yo plantábamos flores juntos, riendo mientras el sol nos quemaba la piel. Diego seguía dibujando, su lápiz moviéndose con precisión sobre el cuaderno, capturando la escena frente a nosotros. El porche iluminado por faroles, las siluetas de nuestros amigos, la curva suave de las montañas en la distancia. «Esto es para ti, abuela», dijo en voz baja, sin levantar la vista, «para que siempre recuerdes esta noche». Tomé un sorbo de vino, el Carmener que Antonio había dejado en la bodega, su sabor robusto y cálido trayendo recuerdos de nuestras noches en este mismo porche, cuando soñábamos con un futuro que creíamos que compartiríamos para siempre. Pero incluso en su ausencia, Antonio seguía presente, no solo en el vino o en la casa, sino en las decisiones que había tomado para protegerme, en las palabras de su carta que aún resonaban en mi corazón. «Gracias, pequeño», dije, mi voz suave pero cargada de emoción. «Este es un recuerdo que nunca olvidaré». Carmen, sentada a mi lado, puso una mano sobre la mía. «Elena, has construido algo especial aquí», dijo, sus ojos brillando bajo la luz de los faroles. «No solo esta casa, no solo esta noche, sino una vida que es tuya. Antonio estaría orgulloso». Asentí, incapaz de hablar por un momento, el peso de sus palabras asentándose en mi pecho. Ella tenía razón. Por primera vez en años, sentía que mi vida me pertenecía, que cada elección, desde la pintura de la casita hasta las personas que invitaba a mi mesa, era mía y solo mía. El doctor Pérez, siempre con su humor seco, interrumpió el momento con una broma. «Bueno, si todos van a ponerse sentimentales,
Creo que necesitaré otro vaso de ese vino para sobrevivir la noche. Todos reímos, incluso Diego, que dejó su cuaderno a un lado para unirse a la conversación. Ana comenzó a contar una historia sobre un cliente que intentó devolver un libro porque no le gustó el final, y José respondió con una anécdota sobre un cliente que pidió un martillo que no fuera muy pesado, pero que golpeara fuerte. Las risas llenaron el porche, un sonido que era como música, una sinfonía de conexión genuina que nunca había sentido con mis propios hijos. Pero la paz de la noche fue interrumpida nuevamente cuando otro carro entró al camino de grava, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Mi cuerpo se tensó, un reflejo aprendido tras meses de lidiar con las visitas inesperadas de Laura, Andrés y Felipe. Cada vez que aparecían, traían consigo una nueva táctica, disculpas llorosas, promesas vacías o incluso intentos de culparme por dividir a la familia. Pero esta vez, cuando el carro se detuvo y la puerta se abrió, no fue uno de mis hijos quien salió. Era Amanda Gómez, la hija del señor Gómez, quien había tomado las riendas de la práctica legal de su padre tras su fallecimiento. «Señora Mendoza», dijo Amanda mientras subía los escalones del porche, su maletín en la mano y una expresión de determinación en su rostro. «Siento llegar tan tarde, pero hay algo urgente que debemos discutir». Miré a Diego, cuyos ojos se entrecerraron ligeramente, como si también estuviera preparándose para más malas noticias. «¿Qué pasa, Amanda?», pregunté, invitándola a sentarse. Los demás en el porche se quedaron en silencio, sintiendo la gravedad del momento. Amanda abrió su maletín y sacó un sobre sellado, idéntico al que contenía la carta de Antonio. «Mi padre dejó instrucciones específicas para este documento», explicó. Dijo que solo debía entregárselo si sus hijos persistían en sus intentos de impugnar el testamento después de los 6 meses iniciales. Hoy recibimos notificación de que Laura, Andrés y Felipe han presentado una nueva demanda, esta vez alegando que usted no está en condiciones de administrar sus propios bienes debido a estrés emocional severo causado por la muerte de Antonio. La ira que había mantenido a raya durante meses volvió con fuerza, como un río desbordado. «¿Estrés emocional severo?», repetí, mi voz temblando de indignación. «Después de todo lo que han hecho, ¿tienen el descaro de usar la muerte de Antonio contra mí?». Amanda asintió, su expresión seria pero comprensiva. «Es una táctica común en casos de herencias disputadas», dijo. «Están buscando cualquier excusa para cuestionar su competencia, pero mi padre y Antonio lo anticiparon. Este sobre contiene pruebas adicionales que Antonio reunió, específicamente para un escenario como este. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había más grabaciones, más estados de cuenta, y una serie de correos electrónicos impresos que detallaban conversaciones entre mis hijos y un médico que habían contactado para falsificar un diagnóstico sobre mi salud mental. Antonio sospechaba que intentarían algo así, explicó Amanda. Hizo que un notario certificara su propia evaluación de salud mental antes de morir, declarando que estaba completamente lúcido y que todas sus decisiones eran intencionales. También incluyó una evaluación suya, señora Mendoza, realizada por un psicólogo independiente hace un año, que certifica que usted está en plena posesión de sus facultades. Diego, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. ¿Entonces no tienen ninguna posibilidad de ganar? Amanda sonrió, un destello de satisfacción en sus ojos. Ninguna. Las pruebas son abrumadoras, y la cláusula que Antonio incluyó en el testamento, la que deshereda a cualquiera que intente impugnarlo o cuestionar su competencia, es hermética. Si siguen adelante con esta demanda, no solo la perderán, sino que perderán cualquier derecho residual a la herencia, incluyendo los pequeños legados personales que Antonio les dejó. Miré los documentos, cada página un testimonio del amor y la previsión de Antonio. Había pensado en todo, incluso en los movimientos más bajos que mis hijos podrían hacer. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Amanda se inclinó hacia adelante, su voz firme. Recomiendo que presentemos una contrademanda por difamación y acoso. Podemos usar las grabaciones y los correos para demostrar que sus acciones son maliciosas y coordinadas.
También sugiero que emita una orden de restricción para evitar que se acerquen a usted o a esta propiedad sin permiso. Antonio dejó fondos específicos para cubrir los costos legales de cualquier acción que necesite tomar para protegerse. Asentí, sintiendo una calma inesperada asentarse sobre mí. Hágalo, dije. Quiero que sepan que no pueden seguir manipulándome, que sepan que esta vez no voy a ceder. Amanda anotó algo en su libreta, luego cerró su maletín. Consideren lo hecho. Y señora Mendoza, permítame decir que mi padre admiraba mucho a Antonio. Decía que era uno de los hombres más inteligentes y leales que había conocido. Creo que estaría muy orgulloso de cómo está manejando esto. Después de que Amanda se fue, el porche volvió a llenarse de conversación, pero ahora había una nueva energía en el aire. Carmen apretó mi mano, sus ojos llenos de orgullo. «Eres una fuerza, Elena», dijo. «Siempre lo has sido, pero ahora todos lo van a ver». Diego, que había retomado su cuaderno, me miró con una sonrisa tímida. «Abuela, creo que el abuelo estaría dibujando esto si estuviera aquí. A todos nosotros, juntos, luchando por lo que es correcto». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el porche, con una copa de Carmenère en la mano y la carta de Antonio en mi regazo. La releí, dejando que sus palabras se hundieran en mi alma. Había dicho que yo era suficiente, que siempre lo había sido, y por primera vez lo creí. Había pasado años sintiéndome como si tuviera que ganarme el amor de mis hijos, como si tuviera que demostrar mi valor con cada cheque, cada sacrificio, cada perdón. Pero ahora veía la verdad. No era yo quien había fallado. Ellos habían elegido su camino, y yo había elegido el mío. Los meses siguientes fueron una danza de acción y curación. Con la ayuda de Amanda, presentamos la contrademanda y la orden de restricción, y la demanda de mis hijos fue desestimada en una audiencia que duró menos de 1 hora. Las pruebas de Antonio eran irrefutables, y el juez, una mujer de mediana edad con una mirada aguda, no ocultó su desprecio por las tácticas de mis hijos. «Es una vergüenza», dijo desde el estrado, «que hijos traten a su madre con tal falta de respeto. Espero que reflexionen sobre sus acciones». No lo hicieron, por supuesto. Laura intentó contactarme una vez más, enviando una carta llena de excusas y promesas de cambio, pero la tiré sin responder. Había aprendido mi lección. El amor no se mendiga y el respeto no se negocia. Diego se fue a la universidad en septiembre, pero no antes de que termináramos la casita juntos. Pintamos las paredes de un azul suave, colgamos cortinas que él eligió en un mercado en Petare y pusimos un caballete en la esquina para que pudiera dibujar siempre que estuviera en casa. La primera noche que pasó allí, me senté con él en su pequeña terraza, mirando las estrellas. «Abuela», dijo, su voz suave pero segura, «gracias por darme un hogar. No solo esta casa, sino un lugar donde puedo ser yo». «Y tú me diste uno a mí», respondí, mi corazón lleno, «un lugar donde puedo ser suficiente». Con el tiempo, mi vida en el Hatillo se convirtió en una rutina de pequeñas alegrías. Carmen y yo empezamos un club de jardinería con otras mujeres del pueblo, transformando nuestros patios en explosiones de color con bugambillas, orquídeas y rosas. Ana me convenció de unirme a su club de lectura y pasábamos tardes discutiendo novelas mientras comíamos arepas y tomábamos café. El doctor Pérez se convirtió en un visitante habitual, trayendo no solo su estetoscopio, sino también historias que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Y José, con su habilidad para construir cualquier cosa, ayudó a Diego a diseñar un pequeño estudio de arte en el terreno, un lugar donde podía exponer sus dibujos y recibir a los vecinos que empezaban a admirar su talento. La herencia de Antonio no era solo el dinero o la casa, sino la libertad que me dio para construir una vida que amaba. Viajé a Choroní, como él quería, y pasé una semana caminando por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi rostro. Visité Mérida, subiendo a los picos nevados en teleférico, recordando las veces que Antonio y yo
Planeamos ese viaje, pero nunca lo hicimos. Y en San Cristóbal me perdí en los mercados, comprando telas y cerámicas que ahora decoran la casa en el Hatillo. Cada viaje era una promesa cumplida, un recordatorio de que mi vida aún tenía mucho que ofrecer. Diego volvió para las vacaciones de Navidad, trayendo consigo un portafolio lleno de dibujos que había hecho en la universidad. Uno de ellos era un retrato de mí, sentado en el porche con una copa de vino, el cielo de El Hatillo detrás de mí. «Es como te veo», dijo, un poco avergonzado. «Fuerte, hermosa, en paz». Lloré al verlo, pero eran lágrimas de alegría, de saber que este joven, que no era mi nieto de sangre pero sí de corazón, me veía como realmente era. Esa Navidad celebramos en el porche, rodeados de nuestra familia elegida: Carmen, Ana, José, el doctor Pérez y algunos vecinos nuevos que se habían unido a nuestro círculo. No había mesas vacías, no había excusas, no había corazones rotos, solo risas, comida y la calidez de saber que estábamos juntos porque queríamos estarlo. Mientras servía el pernil y Diego cortaba el pan de jamón, pensé en Antonio, en cómo había planeado todo esto, en cómo su amor me había dado no solo una casa, sino un hogar. La piscina reflejaba las estrellas como un espejo, y el aire estaba lleno del aroma de las hallacas y el sonido de un cuatro que José había traído para tocar aguinaldos. Todo estaba exactamente como debía estar. Todo era exactamente como Antonio lo había soñado. Y yo, Elena Mendoza, era exactamente quien debía ser. Una mujer libre, amada, suficiente. Ahora, quiero saber de ti, que has leído mi historia hasta el final. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has enfrentado traiciones que te obligaron a redefinir lo que significa familia? ¿O has encontrado, como yo, un hogar en las personas que te eligen? Déjame tu comentario y dime desde qué ciudad me lees para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Gracias por acompañarme en este viaje.